sustancia intercelular. En Lima, ¿sabes cómo le llaman? Nula sustancia intercelular. Tiene células poco diferenciadas. Segunda característica. Es avascular. No tiene vasos sanguíneos. Dice excepto. Es la letra E de estúpida. Recuerda. Es avascular porque no tiene vasos sanguíneos. Se nutre por un tipo de transporte pasivo, baja la mano Víctor, llamado difusión. Ella puede tener alta capacidad reproductiva gracias a su mitosis. Y ella puede descamar sus células epiteliales a través del proceso conocido como el nombre de exfoliación. Lo que tú haces en el baño cuando raspas con la esponja tu piel y sale la carga. Ya. Eso se llama exfoliación. Y si la pregunta te dice a ti, ¿su capacidad de regeneración es pobre? ¿Será correcto? No, falsaza. Porque recuerda, ellas, gracias a la alta capacidad reproductiva que le da la mitosis, pueden regenerar sus células de forma constante. Recuerda que las células epiteliales tienen un tiempo de regeneración de 24 horas, un día. Quiere decir que todos los días se regeneran. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta número 36 sería la clave, la letra D. Voy a borrar, porque ahora te voy a explicar ciclo de Krebs. Oh, ciclo de Krebs. Mira, datos más importantes del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se le conoce principalmente de la siguiente manera. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo del citrato, ciclo del ácido cítrico. Se da a nivel de la matriz mitocondrial o también llamada mitosol. Ella tiene una pequeña característica. Un nicotinamida adenín-trinucleótido más una molécula de hidrógeno que llaman NACH produce aproximadamente ¿qué? 3 ATPs. Y un flavin adenín dinucleótido más una molécula de hidrógeno tú le llamas FACH produce 2 ATP. Y tú tienes que acordarte que una cosa es cuando utilizo una molécula de glucosa y otra es cuando yo utilizo una vuelta. Cuando yo utilizo una vuelta, yo utilizo 3 nicotinamida adenín dinucleótido más una molécula de hidrógeno tú le llamas 3-NACH, un flavin adenín dinucleótido más una molécula de hidrógeno tú le llamas UFACH, una guanosina trifosfato, tú lo conoces como un GTP, y 2 moléculas de anhídrido carbónico, tú lo llamas CO2. Pero cuando yo utilizo una molécula de glucosa, yo tengo que respetar lo que la glucólisis me dio. Y tú tienes que entender que la glucólisis es el evento en donde la alfa-dextroglucopiranosa, la gente chusca le dice glucosa, que es una hexosa, se rompe hasta convertirse en ¿qué? En piruvato, que es una molécula que tiene 3 carbonos. Pero la teoría te dice que por cada molécula de glucosa, ¿cuántos piruvatos produce? Significa que si una molécula de glucosa es utilizada, a esta cadena lo voy a multiplicar por ¿qué? Significa que ahora a todo esto lo multiplico ¿qué? Por 2. 3 por 2, 6 NACH. 1 por 2, 2 NACH. Un GTP por 2, 2 GTPs. 2 moléculas por 2, 4 CO2. Esta es la diferencia en una vuelta y en una molécula de glucosa. Te dice ahí, el ciclo de Krebs produce ¿qué cosa? ¿Por qué? Por molécula de glucosa. Cacheteame con tu propio conocimiento. ¿Cuál sería la clave? Dedito. Oye, pero ahora, ándate a la mismísima página número 5, pregunta 5. El ciclo de Krebs produce, si no te dice nada, ¿qué sería? Una vuelta. ¿Y cuál sería la clave? Casita. ¿Viste o no viste? ¿Se diste cuenta? Excelente. 3, 1, 2, excelente. No te vayas a olvidar. Oye, vámonos a la pregunta número 1. Pregunta número 1. La respiración celular es un proceso realizado por los animales y las plantas. ¡Un gato! ¡Miau! ¿Qué libera?
obviamente que un gas letal, CO2. Pero la planta elabora un desecho metabólico, conocido que la pregunta no está condicionada. ¿Y sabes cuál es la palabra que tiene mucha importancia? Esta palabra, respectivamente. Si no te dice la palabra respectivamente, puede ser CO2, O2 o O2 y CO2. ¿Hay clave O2 y CO2? Por lo tanto, la respuesta a la pregunta número 1 sería la clave de letra A. ¿No te vayas a olvidar? Oye, A, B, C, D, E. Primero déjame colocarte las organelas. Dice, cloroplasto, mitocondria, ribosoma, aparato de Golgi, lisosoma. ¿Qué hace el cloroplasto? Fotosíntesis. ¿Qué hace la mitocondria? Respiración celular. ¿Qué hace el ribosoma? Síntesis proteica. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Secreción celular. ¿Qué más permite formar el aparato de Golgi? La pared celular. ¿Qué permite formar? Citosomas. ¿Y qué tipo de citosomas forma? Acrosoma. ¿La cabeza de quién? Del espermatozoide. Lisosoma. ¿Que permite formar qué cosa? La digestión celular. Peroxisoma. Que es el responsable de degradar qué cosa? Peróxidos. Glioxisoma. Que permite hacer el ciclo del glioxalato, que permite la germinación de ¿qué? Para que la grasa se pueda convertir en ¿qué? En azúcares. Todos ellos gracias al aparato de Golgi. Y por último, la famosa lisosoma. Oh, ya sabes, digestión celular. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 2? Eso. Oye, ¿y la 3? ¿Cuál sería la clave? Enano. Listo. Señoras y señores, con respecto a la glucólisis, se obtiene una ganancia de 2 ATPs y 2 NADH. ¿Sí? Te produces ATP, NADH, agua y piruvato. Pero por cada molécula se producen 2 piruvatos, entonces 2, 2, 2, 2. Hay una respuesta muy vital. La ganancia neta. ¿Cuánto es la ganancia neta de ATPs? 2 ATPs. Por ese motivo, por esa razón y por esa circunstancia, nosotros tenemos que recordar lo más importante. Un dato más. El NADH atraviesa la famosa vía. Puede haber la vía malato-aspartato o la vía glicerol-fosfato. La malato-aspartato produce 6 ATPs y el glicerol-fosfato 4 ATPs. Y es muy importante recordar ello. ¿Sabes por qué? Porque es el destino del NADH. Y la glucólisis se puede hacer en 2 vías, aeróbica y anaeróbica. Si es anaeróbica, sigue la vía de las fermentaciones. Dice, ¿cómo empieza la glucólisis? Mira, la cadena es así. Glucosa, glucosa C-fosfato, fructosa C-fosfato, fructosa 1.6 bifosfato. Luego se rompe en 2 moléculas de triosa, dihidroxiacetona fosfato, gliceraldido 3-fosfato, 1,3 bifosfoglicerato, luego 3-fosfoglicerato, luego 2-fosfoglicerato, luego fosfonolpiruvato, y luego gracias a la piruvato quinasa se convierte en piruvato. Como sé que tú estás con graves problemas mentales en tu cerebro, solamente vamos por acá. Recuerda que acá participa la enzima exoquinasa o glucoquinasa. La exoquinasa si participa en las células beta del páncreas o en los hepatocitos. Glucoquinasa si trabaja a nivel de las células del cuerpo. Como estamos trabajando con una quinasa, aquí necesitamos de una coenzima, el ATP. ¿Cuántas moléculas de carbono tiene la glucosa? 6. Si yo le traigo un fósforo inorgánico, este fósforo pasa a formar parte del carbono número 6. Por eso se llama glucosa 6-fosfato. Como yo estoy utilizando ATP, cuando yo utilizo ATP, ¿cómo se llama? Fosforilación. ¿Pero a quién estoy metiendo en el fósforo? A la glucosa. Por eso el primer paso se llama ¿qué? ¿Fosforilación de qué? De la glucosa. Después de todo ello, analicemos. ¿Se obtiene una ganancia de 2 ATPs y 2 NADH? Obvio. ¿Las NADH siguen la vía malato-aspartato o glicerol-fosfato? Sí. ¿Se realiza en condiciones aeróbicas? Sí. ¿Se inicia con la fosforilación de la glucosa y termina con el piruvato? Sí. Por lo tanto, la respuesta es A, B, C, D, E.
Poladeno. La respuesta, animal. Señores y señores, número 6.